Hemos tenido estas 7 horas, ¿no? de muchísimo, muchísimo valor. Así que empezamos. Bruno, ya estáis ahí, estamos todos. Buenas tardes, espero que hayáis disfrutado también, ¿no? Ahí al otro lado, oyéndoos unos a otros. He disfrutado mucho también aquí. Así que vamos a empezar un poquito con alguna pregunta. Rosalío, empezamos, si quieres, contigo. Y yo te quiero lanzar, has presentado algunas cosas que hacéis muy visuales, ¿no? Además, con lo que decíamos de la regla del 3, lo del semáforo, el logo ese además le veíamos ahí un pequeñito, pero es un logo muy potente, ¿no? El de las 3 Ns. ¿De dónde salen esas ideas? ¿Cómo favorecéis, ¿no? esas ideas dentro de vuestra empresa? Bueno, muchas gracias. Sí, esa fue una idea que surgió a través de los círculos de calidad que hicimos en interacción con todo el personal operativo. Realmente el logo nos ayudó la misma gente nos ayudó a realizarlo. Queríamos formar un mundo entrelazado y en medio dar esta información que fuera fácil de interpretar, que fueran palabras fácil de entender y que aplicara para todo mundo. El concepto de no acepto, no genero y no paso un defecto, créeme que nos ha dado muy buenos resultados en todos los niveles. Hay gente de áreas de mercadotecnia, gente de área de investigación y desarrollo, que ha entendido el concepto y se acerca con nosotros a preguntarnos temas de inocuidad, por ejemplo. O sea, la verdad es que muy padre, pero sobre todo a la gente operativa. Cualquier defecto que ve en piso cuando está fabricando nuestro producto, aplica el concepto de yo no voy a dejar pasar este defecto, o yo no acepto este defecto, así es que te lo regreso para poder yo hacer un producto bueno, ¿verdad? Para nosotros es importante que ellos entiendan que ellos son los principales responsables de fabricar un producto en buenas condiciones. La verdad es que el concepto ha pegado mucho y nos ha ayudado sobre todo a comunicarlo y más que eso, a predicar con el ejemplo. La gente es muy visual y si nosotros no damos un buen ejemplo, al otro día nos lo van a decir. O sea, muy visual y la verdad es que muy buenos resultados con estas 3 palabras. Muy padre. Qué expresión tan interesante, muy padre, me gusta. Y además notar que por primera vez, porque no lo hemos hablado tampoco en los 2 días y a lo mejor es algo que tenemos que considerar, que se ha hablado de otros departamentos, mercadotecnia, como que la cultura de inocuidad no es solo en las fábricas, estamos también muy enfocados en esto, ¿verdad? Y yo tenía una pregunta para Alberto, si nos escuchas y si abres tu micrófono, Alberto. Me ha impresionado mucho, efectivamente, cuando has hablado de esos 95.000 empleados con esas reglas que habéis dado muy fuertes, esa cultura, ¿no?, que queréis implementar. Y la pregunta es, ¿cómo llegáis a saber o qué tipo de medios tenéis o encuestas o cómo lo hacéis? Aquí hay 2 tipos, aquí hay para saber, desde el ¿no? principio. Sí. Aquí tenemos una herramienta. Ya te he dicho que aquí ahí están los líderes, o sea, los coordinadores, que son los que lideran, y los colaboradores, en cada área, Hay una herramienta que se llama entrevista de evolución. Y está basada, sobre todo, en características o valores personales. Es decir, si eres coherente, entonces es una vez al año, y con eso depende la prima, o sea, te juegas. Entonces, te lo hace tu coordinador a ti, ¿vale? Entonces ahí sí que valora globalmente, digamos, tus actitudes. O sea, no es un tema, independientemente de que haya luego otros indicadores que derivan de la gestión, serán numéricos, serán de yo que contrasto. Ahora sí, el coordinador, su única labor es facilitar los medios, protegerlos del medio, informarlos y contrastar. Si él ve que te está contrastando y va fallando, luego en la entrevista se detecta y afecta. O bien, puedes llegar a que te democionen, es lo que te esperas y depende, o puedes no cobrar a lo mejor la prima. Y son una serie de puntos que tienen que ver con el modelo de calidad total.
y valoras lo que es a la persona, no directamente, pues he vendido indicadores. Todo eso se va configurando y luego hay otra cosa, es decir, eso te lo hace tu coordinador a ti, cada uno. Entonces, claro, todos los empleados de Mercadona tienen su coordinador, incluso los miembros del comité, que su coordinador es el presidente. Al único que no le hacen es al presidente, no se lo hace a sí mismo. Pero todos los demás pasan por ahí. Y luego nosotros tenemos, y eso es a final de año. Yo, por ejemplo, ayer no pude conectarme porque tenía una reunión con mi jefe y además me hizo la entrevista de evolución anual. Ya os digo que salí bien, por lo tanto, este año de prima la cobraré. Nos porque eso te da derecho a si se concede la prima por los motivos que son, la cobras. Entonces, pues, estaba contento y te dice unos puntos fuertes y unos puntos de mejora. Entonces, se van acumulando por muchas entrevistas de esas. Y luego hay otra característica, y este pasa al revés, y es que nosotros, los colaboradores de él, eso pasa a cierto nivel. Es decir, en lo de las tiendas, gerentes SaaS, no hacen su entrevista a su coordinador. Pero en los niveles intermedios y superiores, los colaboradores a mitad de año le hacen la entrevista al coordinador. En este caso no es vinculante lo que yo le pueda decir a él, si lo suspendo, por ejemplo, pero sí que él luego tiene que reunir todas sus valoraciones y exponérselas a su coordinador, a su vez. Y él lo valorará como líder, digamos. O sea, que ese concepto más fuera de los indicadores clásicos, de fijar cosas muy... Por eso he dicho que, y por eso me cuestionaba el tema del requisito que han puesto en medir la cultura, es jodido, es muy jodido. Y, claro, como tal. Entonces, claro, yo lo que veo ahí en el reglamento, pues esas 4 cosas que ponen, que realmente muchas derivan de la ABC, ¿cómo lo demuestras, no? Pues nosotros tenemos eso, tenemos las entrevistas, y es así. Y a veces se cree en eso, y tu coordinador te valora aspectos de ese tipo. Pues si eres coherente, si cumples el modelo, si según el tipo de nivel, si has sabido visualizar, si tus propiedades las has gestionado bien o mal, esos conceptos te los valoran y al final depende de... Y eso pasa, todos los trabajadores tienen un coordinador y todos son examinados en ese contexto. Sí. Más allá de cosas más concretas. Integrar dentro de esa evaluación, de esas entrevistas no anuales, pues esos elementos de cultura de inocuidad, además con... Sí, es que básicamente se basan en lo que es aplicar el modelo de calidad total. Sí, cómo lo aplica. Más que un indicador concreto. Es decir, a lo mejor hay un compras que a lo mejor no ha conseguido un objetivo de compra, pero como ten en cuenta que hay muchas cosas que no dependen solo de una persona. Quiero decir, el que yo consiga, o sea, y hay cosas que son difíciles de decir, porque ¿mi trabajo qué es? Yo defino, bueno, yo más o menos llevo la responsabilidad de lo que es el APC interno, ¿vale? Pero bueno, el que se cumpla o no depende de mí, depende también de la exigencia que haya en el resto de... Porque hay otros que son los ejecutores. Y hay gente en los almacenes, hay gente en las tiendas, hay 1.650 tiendas, 20 bloques logísticos, ahí hay 70.000 personas y depende en cada una su coordinador de que cumpla con. Entonces, así va todo. Es decir, se tiene en cuenta eso y se valora. Pero son todos temas de actitud, muy personales. Entonces, es un poco conectados con el modelo y entonces son culturales. Muy bien, gracias. No tengo una mano, pero es por eso. Todo el mundo pasa por ahí. Muy interesante, Alberto. Además. O su futuro, es decir, te promociono, te demociono por esto, ¿no? ¿Cómo nos interesa, ¿no? Al final, medir también, ¿no? Cada uno, es decir, el tema de la medición, ¿no? Y aquí además tenemos a Sara. Sara, también aprovechando, ¿no? Lo que ha dicho Alberto, 95.000 trabajadores, ¿no? Ahí supongo que Culture Excellence podrá hacer, ¿no? Ahí en 95.000 trabajadores se podrá una empresa con 95.000 la herramienta, ¿no? Pero cualquier empresa, mi pregunta es, ¿cualquier empresa puede aplicar esta herramienta? Es decir, con cualquier número mínimo de trabajadores, porque ha hablado Natra, ha hablado de 300, 400 trabajadores. ¿Cuál es el número mínimo, ¿no? Para poder utilizar bien y sacar buenos resultados con esta herramienta de Culture Excellence? Hombre, la recomendación es que participen un 40% de las personas. Claro, es verdad que en empresas muy pequeñas, como está el factor de anonimato, pues puede llegar a ser complicado, ¿no? Porque, claro, si no podemos discriminar por grupos de personas, pues se pierde, quizás se pierde, depende de la cultura. Hay empresas que son muy transparentes, ¿no? No hay ningún problema. Y esto les da la estructura y no hay problema.
Pero sí es verdad que, claro, que tenemos que ser capaces de hacer un grupo que sea suficientemente representativo, pero que las personas tengan un grado de confianza en su anonimato para que puedan decir cosas que normalmente igual no se atreven a decir. Que se basa en anonimato, ¿no? Más que un número mínimo, ¿no? Mantenerse. Bueno, o sea, la cifra que recomendamos es, bueno, intentar llegar al 40%. Con menos también se puede hacer, claro. Claro, lo que pasa es que una empresa muy pequeña, el 40%, pues claro, igual no tiene gran sentido, ¿no? Gracias. Ahí tienen para indagar, ¿no? Lo que nos has compartido en tu presentación, ¿no? Los asistentes. Una cosa que os quería, no me he metido porque ya que era, no sé, es muy comprimido todo y faltan cosas para entender. Pero es decir, que a donde vamos nosotros, es decir, luego tú buscas, no es el mismo modelo, pero tú buscas que, por ejemplo, los proveedores estén bastante alineados con tu modelo. Con lo cual ahí tienes de personas, pues, échale, si en vez de 95.000, pues tienes 500.000. Porque tú quieres que todos, es decir, el negocio nuestro lo vemos así y tú eres proveedor de este. Más decimos que los productos los tenemos que definir el jefe hacia atrás con toda esta cultura. Entonces, ¿qué ocurre? Que los proveedores tienen que estar alineados. Entonces, de alguna forma, no es que les exijas ni lo van a hacer. Algunos se aproximan más, otros menos. Pero de alguna forma sí que buscas, o sea, que amplías por lo menos parte del modelo lo tienen que entender y cumplir. Y si no, no se trabaja y punto. Entonces eso, coges a más gente. Sí. Y ahora, claro, la entrevista individual con cada uno de los proveedores y de sus empleados. No, eso no, eso ya lo valoran los gerentes de claro. Pero dice que los trabajadores de Mercadona todos tienen su coordinador y todos son, entre comillas, valorados de esta forma. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, yo tenía una pregunta para Eric. Ha sido muy interesante, como decíamos, esas iniciativas que supongo que serán locales, ¿no? De decir, oye, a mí me interesaría en esta, cerca de nuestras tiendas, trabajar o en nuestro país, trabajar con este tipo de partes interesadas. ¿Y cómo se integra esto dentro de la política global de Walmart? ¿Hay una especie de autonomía o es algo, está coordinado a nivel global? Mira, no, esto inicialmente yo diría que todos los mercados siempre mostramos iniciativa. ¿Te acuerdas que yo te hablé de un centro de excelencia de Food Safety Culture donde están todos los mercados? Entonces, esto se hizo obviamente antes de la pandemia, cuando todos podían reunirse, cuando juntamos a los niños, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que obviamente dejaron de hacerse y han quedado estancadas en el tiempo, pero todas estas iniciativas también dependen, como por ejemplo en Chile tenemos la suerte de que existe una política de seguridad alimentaria que te abre puertas para poder integrar a la sociedad. Entonces, lo que estamos buscando también es llamar a universidades, llamar a todos los organismos, empresas, industria, que todos hagan una fuerza en los países para poder impulsar esto, ¿ya? Si bien esto lo hemos hecho en Chile en primera instancia, es algo que estamos evaluando en este centro de excelencia de cómo lo hacemos en los otros países. Mientras yo creo que se abran las entidades gubernamentales, como ya lo están haciendo en España con esta ley de la PAS 220, creo que es. 220. Exacto, entonces eso yo creo que va a permitir que todos entren en el juego, porque ya está siendo una exigencia. ¿Te fijas? Entonces eso te va a permitir abrir en el fondo la puerta para que comiencen a integrar todos los demás actores. Mientras esas puertas no se abran, créeme que cuesta mucho. A nosotros fue muy fácil, o sea, fue muy fácil integrar eso acá en Chile, y lo que esperamos es empezar a hacer lo mismo. Bueno, ahora tenemos a Frank en la FDA en US, por lo cual también esperamos comenzar a hacer actividades de este tipo para integrar a toda la sociedad. Muy bien, sí, lo que mencionabas era el reglamento, ¿no? 852. Sí, perdón. Pero en el que se integró cultura de inocuidad y es interesante ver cómo se desarrolla esto a nivel de los gobiernos, ¿no? Y de las inspecciones de las empresas. Muy bien, muchas gracias. Así es.
Que veremos. Muy Nada. interesante, Erich. Yo además, esa iniciativa, ¿no? que estáis haciendo ahí, aunque partáis de una política, ¿no? nacional, que es muy interesante, ¿no? No sé si como el único de los pocos países, ¿no? con esa política nacional, ¿no? Así, ya ves las cosas que hacemos por aquí, ¿no? Así que algo haremos, ¿no? Algo hay que hacer, pues, pero por supuesto, pues yo creo que hay que copiar los ejemplos buenos de otros lados y yo creo que perfectamente si están las bases hechas en otro lado, no hay que inventar la rueda. Hablaremos. Así es. Seguimos en la mesa, tenemos a Carmen, que nos hemos quedado ahí, ¿no? Cuando has terminado un poco el papelón de los auditores que tenéis. Y te voy a preguntar, como auditora, que eres, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer para ayudar un poco, ¿no? a los auditores, ¿no? en ese papel que tenéis y que vais a tener, ¿no? con esa parte de cultura de inocuidad? Certo. Allora, sicuramente io tengo dos puntos de vista. El primero es cómo me vive la empresa a la que yo llego para hacer la auditoría. Y como decía antes, me gustaría poder transmitir la cultura de yo soy un elemento de mejora del tuo sistema. Me gustaría que las empresas vieran el papel del auditor no como un policía que va a la caza de errores para señalarte con el dedo, lo estás haciendo mal, absolutamente. Creo que hay que desarrollar esta cultura de, obviamente con una característica de imparcialidad, ti ayudo a mejorarte, ti ayuda a mejorarte. E questo creo que es muy, muy importante. Y en cambio, desde el otro punto de vista de lo que son los propietarios de los estándares, me gustaría, esta es mi opinión, me gustaría que hubiera menos burocracia. Ayer Bruno lo anticipaba, para poder dejarme más tiempo en campo, para poder tener más tiempo de hablar con las personas, de recoger más datos o más sensaciones para poder evaluar los requisitos. Sí, es una parte muy importante, ¿no? Andrés y Sí. Karma, que hoy estamos todos encerrados o nos estamos Sí. encerrando en checklist de... Sí. Bueno, yo hice el cálculo, IFS tiene 262, BRC 380 son muchísimos. y algo, y bueno, no hablemos de FSS 22.000, porque si cuentas todos, yo creo que llegamos a casi 600. Sí. Entonces eso, comprimirlo en un informe y meter dentro de la cultura, yo creo que hay alguna mejora por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por nuestra parte. Espero que os haya gustado. Nos ha encantado teneros con nosotros, los ponentes de ayer y los de hoy. Creo que ha sido de mucha calidad, con mucha variedad. Así que os agradecemos de todo corazón el hecho de haber participado con nosotros en este momento que esperemos vaya creciendo y, como hemos dicho, ¿no? Queremos crear un poco participar en esa cultura de la inocuidad. Así que gracias, muchas gracias a todos.